Vamos a hablar ahora de los efectos que causa el exceso laboral. Está denominado con un síndrome, el síndrome de burnout o cabeza quemada. Guido Fischer, buen día. Todos prestamos atención atentamente, bueno, a cuáles son las señales que se manifiestan en el cuerpo de una persona cuando se llega a esta situación. Buen día, Patricia, buen día, Roberto. Es así, me parece que es importante hablar y difundir este tema porque diferentes informes alrededor del mundo indican que hay una tendencia en alza de esta patología que tiene. En primer lugar, una relación clara con la manera de trabajar. Es decir, que no solo tiene que ver con el exceso de trabajo, sino con la manera de trabajar. Y también tiene relación con una población, casi diría, específica de trabajadores. Y que tiene que ver con personas que trabajan en un vínculo muy directo con personas. Si les parece bien, vamos a ver un breve informe que nos va a introducir un poco más en el tema y después ampliamos. Agotamiento laboral en castellano, burnout en inglés y surmenage en francés. Pero ¿de qué se trata este trastorno que afecta negativamente la resistencia de un trabajador? Agobio, abatimiento, bajo rendimiento y a menudo ansiedad son algunos de los síntomas que demuestran que alguien sufre de burnout. La persona se siente usada, menoscabada, exhausta debido a las excesivas demandas laborales. Y el problema no se remite únicamente al espacio del trabajo, dado que el malestar también lo lleva a su casa, repercutiendo en el ámbito más cercano de sus seres queridos. A veces el alcohol o el abuso de psicofármacos son un escape en busca de una solución que, por el contrario, agrava aún más la situación del individuo, pudiendo desarrollar psicosis con angustia y o depresión, llegando en los casos extremos a la posibilidad del suicidio. Bueno, Guido, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puede prevenirse? En primer lugar, tenemos que decir que los síntomas vamos a agruparlos en tres grandes dimensiones. En primera instancia hay una situación muy especial que se da con la parte emocional de los profesionales que sufren esta patología. Y digo profesionales porque en general se da en esta población. Profesionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la salud. Están incluidos también los enfermeros, que son cuidadores o cuidadores de otras personas. Y también otros trabajos, pero fundamentalmente se da en este sector. Y, como decía antes, tienen algo con respecto a lo emocional muy en particular, porque aquello que de alguna manera los motivó en un primer momento a elegir la carrera, es decir, a hacerse profesional de la salud, después es como si de alguna manera esta patología lo borrara y por lo tanto pasan a no sentir o tener un bloqueo muy especial en el área emocional. Este es un primer síntoma muy claro. Estas personas empiezan a sentir todo lo contrario a lo que sería el interés por el trabajo y por esa otra persona que van a atender, que a veces es un paciente. Sienten también, esto es muy raro y muy interesante, sienten que lo que hacen no es suficiente, que no tiene sentido el trabajo que hacen o que no son lo suficientemente profesional como para atender a las personas, y sienten que claramente su interés, su motivación con el trabajo se ha perdido, es decir, no encuentran como sentido en la profesión que han elegido. Estos son como a grandes rasgos los principales síntomas, y lógico, esto tiene que ver con dos grandes causas también. Pueden tener que ver con la manera en entablar el trabajo, y esto, como decíamos antes, incluye la cantidad de horas. Esto se da mucho en personas que trabajan más o menos 12 horas o más, pero también tiene que ver con el mal manejo de esas horas. Es decir, cuando no se logra un buen balance, y creo que este es un buen remate de esta columna, cuando no se logra el balance entre todo lo que tiene que ver con el deber laboral y el placer de vivir la vida, siempre se está un poco más cerca de correr riesgos de tener esta patología. Es decir, estas personas empiezan a dejar de lado todo lo que tiene que ver con los placeres, con los hobbies, con las relaciones sociales, que son absolutamente necesarias para mantener después un buen trabajo. Así que me parece que estas son también algunas indicaciones para prevenir esto. Cuando empiezan las personas, por un lado, a sentir que ya no tienen deseo de trabajar, cuando se sienten impotentes en lo profesional, pero también cuando la gente de alrededor, cuando los pacientes empiecen a sentir posiblemente que su médico o los está tratando mal o claramente cambió su humor, posiblemente estemos frente a uno de los síntomas de este trastorno que tiene mucha semejanza, tiene relación con el estrés,
pero tiene también algunas diferencias claras, por eso recibe otro nombre, pero en definitiva tiene que ver con el desgaste en el trabajo, con encarar mal la cuestión laboral. Así que me parece que hay que estar atento porque en el ambiente profesional esto crece. Gracias, Guido. A ustedes. Gracias, Guido. Hasta la semana que viene.